Bueno, chicos, buenas tardes. Quería darles la bienvenida a esta materia. Sé que nos conocemos desde el año pasado, con algunos hemos trabajado, con la mayoría. Y bueno, la idea de esta clase es primero ver cómo están ustedes, si han podido acceder a la plataforma y explicarles también cómo es la forma de trabajar que vamos a tener, qué programas vamos a utilizar, qué lenguaje vamos a utilizar. eh, y vamos a ver lo que es pseudocódigo en la clase de hoy día. Primero que nada, ¿me pueden escuchar? ¿Me escuchan bien? Quiero saber si ustedes me escuchan. ¿Me escuchan, chicos? Sé que con la conexión estamos teniendo muchos problemas, pero ¿me pueden escuchar? A ver si alguno me responde, porque no sé si me están escuchando bien. Bien. Bueno, me están escribiendo por chat que se escucha bien 2, 3 personas. Así que bueno, quería saber primero también si han podido ver el video de la clase anterior, está subido a plataforma, si se han podido registrar en la plataforma. Y había una actividad que había que hacer desde la semana pasada, que era una sopa de letras, si alguno tuvo una dificultad para hacerlo. Bueno, chicos, entonces traten de responder, usen el micrófono, tienen que habilitar su micrófono para responder, ¿no? Y después lo silencian. Bueno, entonces vamos a hablar un poco bueno, la clase de pasada, la que está subida a plataforma, se explicó, digamos, los conceptos fundamentales de programación. La idea era que ustedes vean esa clase, va a haber un PDF con una actividad que es un puzzle que tienen que resolverlo y lo pueden resolver online desde el mismo link que está en la plataforma o lo pueden descargar y resolverlo en su carpeta de última. Pero la idea es que traten de hacerlo, primero que nada que vean el,
que vean el video y que lean el contenido del video. Está en el PDF, que tienen que descargarlo para que ustedes lo tengan y lo agreguen a su carpeta. Eso fue la clase pasada. Nosotros estamos comenzando recién este cuatrimestre. La clase, los otros quintos seguro están un poco más adelantados porque han tenido el primer cuatrimestre. Por eso que estamos viendo los temas que vamos a dar. Nosotros vamos a ver en lo que es programación, vamos a utilizar pseudocódigo, y las aplicaciones que vamos a utilizar son Scratch 2 y vamos a ver PSIN o PSIN para poder hacer diagramas de flujo. Vamos a comenzar con la clase explicando los conceptos. Para resolver un programa, ustedes, ahora sé que algunos no tienen computadora, pero por este momento inclusive pueden resolver, porque más que nada se trata de pensar y razonar en forma lógica cómo resolver un determinado programa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que resolver, primero resolverlo en papel. Después está el paso de pasarlo a la computadora utilizando uno de estos programas, y ya, pero lo primero que tenemos que nosotros para resolver un ejercicio, tenemos que utilizarlo en papel. Por eso la idea es que ahora veamos un poco y vamos a explicar lo que es un pseudocódigo para poder realizar un programa. Vamos a compartir mi pantalla para que mostremos un poco de texto. Chicos, no empiecen con escribir pantallas y todo eso, porque por favor, comportémonos, tratemos de aprovechar el tiempo y tratemos de aprender. La idea es de aprender. Bueno, entonces decíamos, ¿qué es pseudocódigo? En la clase anterior vimos lo que es un programa. Decíamos, un programa es un conjunto de instrucciones que nosotros le damos a la computadora para que la computadora resuelva algo. Podemos utilizar esas instrucciones, lo podemos utilizar en lenguaje de máquina, que es lo único que tiene la computadora, o podemos usarlo de alguna manera para que el ser humano pueda entenderlo. Usamos un lenguaje que no es el lenguaje de máquina, sino que son instrucciones que nosotros podamos entender. Entonces el pseudocódigo es esas instrucciones que nosotros les vamos a dar a la computadora, y esas instrucciones que van a convertirse en un programa van a ser de alguna manera escritas en nuestro lenguaje. Por eso se llama pseudocódigo, que no termina de ser código de máquina, pero sí es bueno para que nosotros lo interpretemos y podamos resolverlo. Entonces, pseudocódigo es una forma de escribir esas instrucciones, esos paso a paso que nosotros generamos el programa, pero que ese lenguaje es de forma que nosotros podamos entenderlo, que el ser humano pueda entenderlo. No es el lenguaje, acuérdense, el lenguaje de computadoras, lo único que entienden es el lenguaje de máquina, y para nosotros escribir en el lenguaje de máquina, nosotros tenemos que traducir estas instrucciones a nivel humano, tenemos que traducirlas a nivel de máquina. Hay un proceso que se tiene que pasar para poder nosotros escribir un programa. Entonces el pseudocódigo va a ser como un lenguaje de instrucciones que nosotros vamos a utilizar para poder resolver
un algoritmo o para escribir un programa. Y este lenguaje es tan cercano a nuestro idioma. Hay pseudocódigos que podemos decir que son de nuestro lenguaje, y si no, también cuando utilizamos un lenguaje que generalmente los programas o las instrucciones utilizamos lenguaje de inglés. Por ahí hay algunas palabras que se pueden traducir al inglés, y del inglés también tenemos un pseudocódigo. Para poner un ejemplo, si nosotros creamos un programa acuérdense, es un conjunto de pasos secuenciales que la computadora va a interpretar y lo va a poder entender. Para usar pseudocódigo no necesitamos la computadora, por ahora, pero el día de mañana ese lenguaje lo vamos a traducir a un lenguaje de programación específico, vamos a utilizar una sintaxis específica, y sí vamos a poder utilizar y decirle que la computadora haga determinadas acciones. Bien, entonces, otro de los lenguajes que nosotros vamos a utilizar para esas herramientas que nosotros vamos a utilizar a lo largo del cuatrimestre, le habíamos dicho que uno es PCInt, que deberían bajarlo. Luego en la próxima clase les voy a dar las instrucciones de cómo bajarlo, los links para bajarlo, que eso nos sirve a nosotros para poder hacer los diagramas de flujo que nosotros usamos. Pero bien. Entonces, a lo largo de la materia, lo que se les va a pedir a ustedes es que ustedes desarrollen un programa, tanto en Scratch 2, donde ustedes pueden armar o hacer como un videojuego. Esa plataforma de Scratch 2 pueden hacer como hasta juegos ustedes, para poder volcar, digamos, todos estos conceptos que nosotros estamos hablando de programación, y tienen que programar, digamos, el trabajo práctico que tienen que hacer es hacer un programa que va a ser un juego, que ustedes puedan después de explicarlo y ver entre todos cómo lo hicieron, cómo lo resolvieron, utilizando Scratch 2. Pero a su vez, para llegar a eso, nosotros tenemos que utilizar esta otra herramienta llamada PCInt para poder escribir el código, de hacer el diagrama de flujo. O sea, su trabajo práctico va a ser el video, el video o el juego que estén realizando programándolo, pero va a tener una documentación donde ustedes van a poner ahí el diagrama de flujo, el pseudocódigo y cómo lo resolvieron paso a paso. Bien, entonces pseudocódigo decíamos que es un lenguaje que nosotros vamos a utilizar de forma oralmente o que sea entendible para nosotros. Vamos al primer ejemplo. Cuando nosotros decimos escribir hola. ¿Cuál es el pseudocódigo que nosotros usamos? Esta palabra llamada escribir es como una instrucción que le estamos diciendo a la computadora que escriba. Quiere decir que nosotros le estamos diciendo a la computadora que la computadora muestre en la pantalla esta palabra. Acuérdense que la computadora es como si fuera una caja negra, donde la computadora no hace nada más que lo que ustedes le digan. Entonces nosotros tenemos que decirle paso a paso qué es lo que tiene que hacer una computadora. El ejemplo de decir escribir hola, entre comillas, esta palabra escribir es como la orden que yo le estoy dando. Entonces pseudocódigo de escribir se tiene que traducir como que le estamos diciendo a la computadora, mostrar hola en la pantalla. Eso significa ese pseudocódigo escribir hola.
O le podemos decir escribir 20. O le podemos decir escribir variable. ¿Cuál es la diferencia? Vieron que nosotros tenemos, la computadora entiende ceros y unos nomás. La computadora puede entender ceros y unos y en base a esos ceros y unos, ella arma un código con 8 bits, con 8 ceros o 1, ella puede armar el código del alfabeto. O sea, con 8 bits los combina y arma una palabra. Por ejemplo, la A tiene su código. El número 1 tiene su código escrito con 8 bits. Entonces, cuando nosotros le decimos escribir, le estamos dando una orden, una instrucción a la computadora para que haga algo. Y esa representación que tiene de valores, en este caso, a esto le llamamos una cadena. Cuando decimos hola entre comillas, le estamos diciendo que sea una cadena de texto. Entonces le decimos, escribir, ¿qué significa? En pseudocódigo significa decirle a la computadora que muestre por pantalla la cadena, el string que se dice hola. O le decimos escribir 20, le estamos dando orden a la computadora para que diga que muestre por pantalla el número 20. Y si le decimos escribir variable, significa que muestre en pantalla lo que la variable está contenida. Bueno, ¿qué es una variable? Una variable, ustedes tienen que imaginársela como si fuera un balde, un recipiente, donde nosotros le vamos a meter un contenido. Por ejemplo, en el balde le metemos agua. ¿Y qué sale? Va a salir agua. Entonces la variable son espacios de memoria donde nosotros le vamos a meter un dato. Ese dato puede ser una cadena, puede ser un valor numérico como un número. Y de acuerdo al valor de eso, es que ese balde o ese variable, ese recipiente, va a tener un determinado tamaño. ¿Por qué no es lo mismo hola que 20? Porque 20 es un número. Recién decíamos que la computadora lo expresa en un número, en un código. Para representar este número utiliza, digamos, 2 dígitos nomás. Y para representar esta cadena, recién decíamos que por cada letra utiliza 8 bits. Y va a representar 8 bits para la H, 8 bits para la O, 8 bits para la L, 8 bits para la A. Como que esa cadena va a ser más grande, digamos, va a requerir mayor espacio. Y el número no, solo va a requerir 2 dígitos. 8 bits para el 2 y 8 bits para el 20. Bit es la unidad de información que es la más mínima que puede representar una computadora, que es un 0 o un 1. Y una variable, por eso decíamos que es un recipiente, y como es variable, puede variar su contenido. Una variable en un momento puede valer 2, en otro momento puede valer 3, en otro momento puede valer una cadena. Entonces es flexible y de acuerdo al contenido que tenga, es lo que va a mostrar en la pantalla. Entonces escribir significa mostrar en pantalla, mostrar de lo que tiene la computadora en la pantalla. Entonces te va a mostrar un mensaje, por ejemplo, acá cuando decimos escribir hola, va a mostrar en la pantalla un cartel que diga hola. Acá cuando le decimos escribir 20, la computadora va a decir, va a mostrar en pantalla el número 20. Y cuando le decimos escribir variable, va a mostrar en pantalla el contenido que tiene la variable. Que puede ser cualquier cosa, puede ser un número, puede ser un 0, un 1, o puede ser una cadena.
de acuerdo a cómo lo he representado. Y variables es como nosotros definíamos, tenemos diferentes tipos de variables, que pueden ser numéricas, alfanuméricas, cadenas cadenas de string, cadenas alfabéticas, o puede ser un número decimal también. Tenemos diferentes tipos de variables de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Bien, entonces lo importante es que nosotros vamos a armar nuestro pseudocódigo con estas palabras, que son palabras claves. Son palabras que son las órdenes que nosotros le vamos a dar a nuestra computadora, para que ella haga algo con esa orden que nosotros le estamos enviando. ¿Por qué le llamamos pseudocódigo? Porque es un código que es como una convención, nos ponemos de acuerdo todos en llamarle escribir. Entonces todo el mundo, si hemos convenido que se va a llamar escribir a mostrar en pantalla, entendemos que quiere decir eso, mostrar en pantalla. Por eso se dice que esa es una convención que nosotros hacemos entre todos los programadores del mundo entienden que escribir se va a representar con el mostrar por pantalla. Entonces, si yo digo, la idea es que esa convención que nosotros la aprendamos y que no inventemos algo nuevo, no le digo, qué sé yo, XZ2532 significa mostrar por pantalla, sino que vamos a utilizar ese pseudocódigo que todo el mundo se conoce y que todo el mundo entiende que escribir significa mostrar en pantalla. Entonces, para todo el mundo, vamos a interpretar que escribir significa mostrar en pantalla. Mostrar en pantalla significa, además para el mundo sería en nuestro caso, como todos hablamos en español, para el mundo del español, pero la gente que habla inglés probablemente pueda utilizar, en lugar de escribir, el texto en inglés, que sería write. Pero bueno, vamos a explicar un poco de cuáles son los comandos que realmente necesitamos, como para iniciar y para poder ver un poquito del ejemplo. Bien. Para explicar el principio y el fin del programa. Bueno, acá tenemos otro comando, sería otro comando que nosotros utilizamos, al igual que escribir, que es mostrar por pantalla, tenemos otro comando que se llama inicio, que nosotros en esta receta de nuestro programa, en este conjunto de pasos de instrucciones, tenemos que decirle en dónde comenzar y dónde finalizar. Entonces utilizamos inicio como el pseudocódigo donde le vamos a decir a la computadora, aquí inicia nuestro programa. Y como le vamos a dar el inicio, tenemos que decirle en algún momento en dónde termina nuestro programa. ¿Para qué se le da eso? Para que la computadora sepa y no esté esperando que nosotros le ingresemos algo, o directamente para que la computadora, cuando llega a entender este fin, significa que ella no tiene que hacer más nada. Todo lo que esté haciendo lo deja de hacer, y este inicio la prepara la computadora como para decirle que aquí va a empezar a trabajar, va a hacer algo la computadora. Aquí comienza nuestro programa y con la palabra fin termina nuestro programa. Y dentro de fin, entre fin y el inicio, vamos a tener un conjunto de instrucciones que la computadora va a poder realizar, las instrucciones del pseudocódigo. O sea, entre el inicio y el fin, vamos a tener varias instrucciones que van a
estar en un lenguaje español para que se entienda, el pseudocódigo va a ser español. Y si no, podemos utilizar otra forma, por ejemplo, que el proceso se llama nombre del programa, fin del proceso o nombre del programa. Esto más adelante vamos a ver, cuando iniciamos un programa, probablemente le coloquemos un nombre para poder identificarlo y para que la computadora sepa que se llama de este programa y no de otro. Entonces también podríamos utilizar, iniciando el programa que se va a llamar, por ejemplo, el menor de dos números, decíamos, yo tengo un problema que tengo que resolver y vamos a utilizar, y me dicen que haga el pseudocódigo, el programa para resolver ese problema. Entonces, cuando nosotros escribimos el pseudocódigo, vamos a tener que dar las órdenes para resolver ese programa del menor de dos números. Entonces, el nombre que le vamos a poner se va a llamar el menor de dos números, le ponemos un nombre. Y ese proceso es sinónimo de programa, eso es como hacer una rutina, es como decirle que es algo que nosotros vamos a hacer, que tiene un conjunto de instrucciones, es como una parte del programa que se encarga de hacer una determinada función. El proceso del programa sería un conjunto de instrucciones que sería un programa en realidad, o es una función que puede estar dentro de otro programa y que se puede llamar. Pero entonces nosotros tenemos ya, viendo qué comando estamos utilizando. Hablamos del comando escribir, el comando inicio, el comando fin, que podemos utilizar en lugar del inicio, ponerle el proceso nombre del programa, y en lugar del fin, ponerle fin del proceso o nombre del programa. Y dentro de estos dos van a haber también instrucciones o van a haber otros pseudocódigos, otros códigos o órdenes que nosotros le vamos a dar. Bien. Entonces vamos al ejemplo de un programa básico, que es el inicio que van a utilizar en pseudocódigo. Entonces, pseudocódigo es nuestro lenguaje, son las órdenes que nosotros le vamos a dar a nuestro programa. Y utilizamos inicio para arrancar y fin para decirle que ya termina ahí todo. Y este programa dice escribir hola mundo. Escribir significa mostrar en pantalla este mensaje. Hola mundo, yo puedo cambiar el mensaje o lo que sea. Pero este programa lo único que hace es mostrar ese mensaje. Inicia, termina, y es el principio, digamos, del ejemplo que estamos viendo. También puede hacerse de otra forma se puede hacer, en lugar de inicio, se le pone inicio, primer programa, que el nombre del programa se llama primer programa, mostrar en pantalla ese mensaje que dice hola mundo, y fin, primer programa. Entonces, las instrucciones que le estamos dando a la computadora sería que muestre en pantalla este mensaje. Acá donde inicia, es como que se prepara la computadora para hacer algo, hace esa instrucción, lo muestra por pantalla y después, fin de programa, termina. En el fin de programa, por ejemplo, se puede cerrar, ya deja de mostrarlo, o se cierra. Pero bueno, este sería nuestro programa. Entonces, como para repasar, la idea es que ustedes vayan embebiéndose del lenguaje, qué es un programa, qué es el pseudocódigo, qué son variables, qué son procesos. Procesos, como acá estaba, es como si fuera un programa, pero más chico, pero podríamos utilizarlo también como sinónimo también. Un proceso puede ser un programa que es un conjunto de instrucciones también a seguir.
Bien, entonces, para hacerlo más gráfico, hagamos de cuenta que la computadora es una caja negra donde recibe por un lado datos y saca y tiene una salida. Es una caja negra, no sabemos lo que hace adentro, pero recibe, para que haga algo la computadora, tiene que mostrar algo, tiene que tener una salida. Pero para que pueda hacer algo, también tiene que tener una entrada. Por eso es como una caja negra donde le entra una flechita con datos y sale otra flechita con una salida, con una respuesta. Y dentro de la caja negra de la computadora estaría nuestro programa, que sería el conjunto de órdenes que va a hacer la computadora para obtener esa salida. Todo programa tiene que tener una salida. Y esa salida, en este caso, cuando nosotros les decimos escribe, es como decirle, esa es la salida. ¿Cuál es la salida de la computadora? Sería la pantalla, lo que yo veo, lo que me muestra la computadora, lo que saco de la computadora. Sería la flechita que sale, me saca información, me muestra información. Entonces, esa parte, esa flechita, la que sale de la computadora, el resultado, la salida, lo que obtenemos al final del programa, cuando finaliza, es ese resultado. Y generalmente lo vamos a asociar con la palabra escribir, que decíamos que es mostrar en pantalla. Escribir también se puede representar cuando yo le digo imprimir, por ejemplo, ¿no? Porque también está saliendo esa información y yo la tengo impresa, pero yo la puedo imprimir en pantalla o la puedo imprimir en un papel, pero digamos la información que sale, la respuesta, es esa salida la que queremos representar acá. Y entonces escribir, mostrar en pantalla, por eso también te dice que podemos utilizar una variable, pero podemos sacar lo que está dentro de esa variable y mostrarla, hacerla visible. Escribir también se representaría, por ejemplo, cuando yo escucho un sonido que sale de la computadora. Está saliendo información de la computadora. Si yo estoy escuchando música, el resultado del programa que estás utilizando en ese momento, qué sé yo, del programa de música, está convirtiendo la información en música. Entonces lo que sale está saliendo de la computadora. Es escribir, por eso es como una flecha que sale de la computadora. Sale información, sale un resultado, sale música, sale diferentes cosas. Sale el valor de una variable, que una variable decíamos que puede ser, es una caja, es un balde donde yo voy a tener distintos elementos o distintos tipos de variable o un espacio de memoria que va a tener una información distinta, que puede ser un texto, que puede ser un número, que puede ser una cadena. Entonces, eso es lo que el pseudocódigo que nosotros usamos con la palabra escribir. Y otra sería lo contrario a escribir, sería leer. Es como que nosotros nos posicionamos dentro de la computadora y decíamos que teníamos una parte que entra, la flechita que entra sería esa acción de leer, o sea, la computadora está leyendo desde el teclado, se le está introduciendo información a la computadora. Entonces, la acción esta del pseudocódigo que nosotros leer, que sería lo contrario a escribir, sería meterle datos a la computadora. Dentro del esquema ese que hablábamos, sería la flechita que entra a la computadora. ¿Y cómo entra la información a la computadora? Entra por el teclado, entra cuando nosotros le hacemos clic en el mouse. ¿Cómo sabe que la computadora tiene que hacer algo? Como porque está interpretando este lenguaje, este pseudocódigo, que está recibiendo información la computadora. Por eso dice que está leyendo. Está leyendo
está ingresando datos a la computadora. ¿Por dónde ingresa? Por el teclado, por hacer clic en el mouse, o por tocar la pantalla con las computadoras táctiles que hay, podemos tener esa información que está recibiendo. Entonces, para ver el ejemplo completo de un programa que va a leer y que va a escribir. Decíamos entonces, usamos el pseudocódigo inicio para decir que la computadora se prepare, que aquí comienza el programa, y la instrucción pseudocódigo fin para decirle que ahí termina nuestro programa. Escribir dice que muestre en pantalla este cartel, que muestre en pantalla y le va a aparecer en la pantalla a ustedes un cartel que diga cuál es tu edad. Y cuando le decimos leer edad, le estamos diciendo que la computadora lea, que nosotros les introduzcamos por medio del teclado la edad. Entonces ustedes van a escribir por el teclado el número de su edad. Y el escribir tu edad es, esta edad es una variable donde se va a guardar lo que nosotros escribimos por el teclado. Entonces, esto es una variable, cuando dice leer edad, le está diciendo que ese valor que ustedes están volcando a la computadora, lo va a guardar en la variable edad, y cuando después dice la instrucción, escribir tu edad es, esto es una cadena, es un texto, y lo va a sumar, en este caso lo va a concatenar con el valor que ustedes le han puesto. Entonces va a mostrar en pantalla esta cadena, tu edad es, y le va a agregar y concatenar el número que ustedes le ingresaron. Supongo que le han ingresado 17, va a mostrar que tu edad es 17. No le va a mostrar la edad como texto, sino que le va a mostrar como número, porque esto es una variable. Bueno, chicos, hasta ahora esto es un pseudocódigo, esto es un programa que ustedes prácticamente hasta ahora no necesitan una computadora, pero sí más adelante vamos a necesitar para hacer ya directamente, darles estas instrucciones en el programa PCInt y después hacer el ejercicio en Scratch 2. El concepto es que quiero que tengan es esto de pseudocódigo. Entonces